to you. Good morning to you. This will be a very special day. Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy, pero antes de ir a los mensajes de texto, quería hacer un comentario, va a ser lo que tú dijiste, Norman, y el doctor Iván Figueroa también lo mencionó en cierto sentido, de que, como dice Iván, hay que unir pensamientos positivos. Tú vienes escuchando una estación de radio donde hay personas de distintas denominaciones unidos en una oración por Puerto Rico. Lo que me trae a mi pensamiento inmediatamente, y siempre lo he dicho, a la última hora de tu vida, en algún momento tú vas a proclamar a Dios. Tú puedes decir que tú eres ateo, tú lo puedes negar toda tu vida, tú puedes hacer todas las payasadas que tú quieras, pero el día y la hora te va a llegar. Y yo creo que a Puerto Rico nos ha llegado ese momento, donde nos hemos dado cuenta que tanto las autoridades de gobierno, la propia sociedad, por culpa de nosotros, esto no es culpa de fulano o mengano, somos nosotros, porque esto lo componemos nosotros. Todo eso ha fracasado y estamos recurriendo ¿a dónde? A donde teníamos que estar desde un principio, que nosotros mismos sacamos a Dios de las escuelas, nosotros mismos hemos sacado a Dios de la política, nosotros mismos hemos sacado a Dios de nuestra sociedad. Y de nuestro corazón. Y de nuestro corazón. Eso es bien importante. En muchos Y casos. ahora, el empoderamiento interno. cuando estamos como Interno. estamos, entonces recurrimos a la única verdad, la única realidad. Lo que pasa es que en las crisis es que el carácter de la gente se perfecciona. Y en las crisis es que las sociedades se perfeccionan. Entonces, tenemos que entender que mientras más nos hundamos en la crisis, mientras más profundo sea el fondo del barril, con mucho más fuerza nos tenemos que levantar para entonces triunfar en una nueva sociedad. Y en esa sociedad, pues yo no sé cómo va a ser la economía de esa nueva sociedad, tengo unas ideas de lo que se puede hacer, pero sí te puedo decir cómo va a ser la medicina de esa sociedad. Y para eso es que nosotros estamos enseñando esto y estamos preparando a estos jóvenes y estamos haciendo todo este esfuerzo porque esta va a ser la medicina que va a imperar en esa sociedad, la medicina preventiva, la medicina nutricional y la medicina biológica por completo, natural, sin efectos secundarios. Y eso es parte de esa nueva vivencia, de ese resucitar de la sociedad, de ese elemento tan terrible que es la crisis, porque la crisis todavía no ha llegado, estamos acercándonos a la crisis, pero la gente todavía no ha visto una crisis. No, todavía. Y hasta que no la vean, no van a aprender a tomar decisiones. Quiero hacer unos comentarios sin que se ponga muy político la situación política, pero el empoderamiento, la autorresponsabilidad, la capacitación, la interdependencia, fíjese todos los términos que estoy usando, versus codependencia, el evitar el partidismo que tiene unos intereses bien propios de cada partido y no del país, es importante. Que entendamos que no tenemos que aceptar la posición partidista porque no es la que sea mejor para nosotros. Entonces eso se nos ha hecho difícil, unir esas banderas entre todos los puertorriqueños para buscar el bien de nosotros. Que los partidos son necesarios, muy bien, tienen unas funciones, pero el partido nace del pueblo. Y no estoy corriendo a una posición política, por si acaso. Sí, no, en ese pero pero el partido nace del pueblo. Y ahora mismo yo he escrito varios artículos para ayudar en el proceso de la salud pública en Puerto Rico, doctor, no me lo sabe. Ni un solo periódico me los ha publicado, los he mandado a todos lados porque es muy largo. Pero es un empoderamiento en autogestión. Yo creo en la autogestión del pueblo para resolver los problemas de Puerto Rico y le pongo algunas ideas. Y los expongo, pero es difícil llevar ese mensaje. Y esa fase politiquera de la política, valga la redundancia, que lo estoy haciendo a propósito, esa fase politiquera de la política desaparece con la crisis. O sea, esa no resucita. No. Porque la estamos enterrando.
Es que precisamente esa crisis llega porque se cae esa fase de la política. O sea, cuando esa fase de la política, porque fíjate que mientras el político, el ministro, el presidente, el gobernante está en todo su apogeo, aparentemente pues en la nación está bien. Está todo en armonía. Todo está en armonía, pero es precisamente esa caída lo que hace que se genere un nuevo pensamiento, nueva visión, una nueva dirección. Fíjate la historia bíblica, claro. Y quiero hacer alusión a la historia bíblica de que está escrita en el libro de Daniel, del rey de Babilonia. Fíjate cómo estos emisarios que son traídos como esclavos se convierten en la luz que hace la diferencia en una nación que tuvo que reconocer en muchas ocasiones la manifestación divina, contrario a lo pomposo y a la jactancia de un rey que se hizo hasta una estatua y puso a toda la nación a adorar esa estatua. Pero en un momento dado, cada vez que ese rey tenía y veía la manifestación divina, se volvía un poco más prepotente en términos de decir, espérate, aquí hay una manifestación divina, pero yo soy el rey y yo voy a demostrar. Hasta que llega un momento que pierde su capacidad mental, tiene que recurrir a la medicina natural indirectamente, porque tuvo 7 años comiendo hierba, para recobrar su capacidad mental. Y lo primero que hace es que reconoce que reconoce al Dios verdadero, y entonces, ya habiendo llegado a lo más bajo que podía llegar, de lo más alto en términos de la posibilidad de un rey humano y de una nación en ese momento, cae en lo más bajo, que fue comer hierba como las bestias. Dice que le creció el pelo, le crecieron las uñas y comía hierba igual que las bestias del campo, 7 años. Y en ese periodo de 7 años, que no pudo haber una humillación más grande que esa, donde la nación estuvo prácticamente sin rey, el individuo desintoxica, despierta un día, recapacita y entonces reconoce que tenemos que depender de nuestro Creador. Y fíjate que tuvo manifestaciones de medicina natural a través de los 10 de los jóvenes que estuvieron por 10 días y que escogieron comer distinto. Tuvo manifestaciones a través de las visiones que estos jóvenes revelaron, porque superaron la inteligencia de todos los sabios de aquella nación. Tuvo evidencia cuando arrojan a aquellos jóvenes en el horno de fuego y tienen la manifestación de la presencia del mismo Hijo de Dios junto con ellos. Y cada vez que se le presentaba algo, lo reconocía momentáneamente, después lo rechazaba y trataba de exaltar hasta al punto en que tiene que llegar a la situación más baja que puede llegar algún ser humano, que es comportarse como una bestia, aunque muchas veces de los animales tenemos que aprender. Ayer me contaba alguien con quien estaba hablando que dice que la gatita que tiene en la casa, cuando le sirven de más, hace así, saca la mitad de lo que le sirvieron de más y solamente se come lo que decide comerse. O sea que muchas veces el instinto de muchos animales, a menos que nosotros los hayamos forzado a hacer algo distinto, puede ser más racional que el de muchos seres racionales. Así muchas veces. Pero ahí tenemos un ejemplo de que muchas veces hay individuos, mientras más terco el ser humano, más profundo va a llegar y más hondo va a caer antes de tener la posibilidad de levantarse. Fíjate que Daniel tuvo la oportunidad de presentar el cuadro del futuro y no lo falló. Dijo, esto viene en el orden, viene Babilonia, Grecia, Medo-Persia, Grecia, Roma y los 10 reinos en que se dividió Europa, que todavía existen parte de ellos. O sea que esa visión de la estatua de Daniel, que representa la historia completa del antiguo mundo, tiene para nosotros todavía una vigencia y nos enseña, si sabemos mirarla, nos enseña lo que viene después de la crisis, y cómo se va a configurar, cómo se van a configurar esos elementos que tenemos que analizarlo en base a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Claro.
esa caída tan grande que ha tenido la economía en el mundo no es otra cosa, y todavía no ha llegado al fondo del barril, pero es lo que tenemos que verlo con ojos avisores y saber dónde nos tenemos que ubicar nosotros para no ser víctimas, para no caer víctimas de esa derrota tan grande que va a tener el sistema económico mundial, que no es otra cosa que una visión politiquera de la política. Y ahí es donde tenemos que estar bien ojo avisor y bien preparados para nosotros no provocar esa crisis, no ayudar a provocar esa crisis. O no caer presa de estas personas que están trabajando esa crisis, porque eso no surge solo. Eso no es... y fíjate que la nación la nación ahora mismo, los Estados Unidos, están votando por un candidato que es sumamente radical. ¿Por qué? Porque ya la gente está cansada de lo mismo. Y ahí es donde viene el peligro de que cuando la gente se cansan de lo mismo y quieren hacer algo nuevo y no saben lo que van a hacer, entonces cometen graves errores. Yo pido a las personas que hagan un buen análisis, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, ya que se aproximan las elecciones. Seleccionemos personas que estemos, por lo menos hasta ese momento, ¿verdad? Cuando vamos a votar, estemos seguros de que pueden hacer una diferencia y que tienen una intención genuina. No se vayan por caras bonitas y mucho menos por payasos, porque digan algo que nos hace sonreír y nos gusta el chistecito que nos puede hacer todos los días, como el amigo que acaba de mencionar, el doctor Norman González Chacón, que eso es lo que hace Donald Trump allá. Él le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Lamentablemente no está exponiendo lo que él le debería decir a la gente, que hay una gran diferencia. Voy de inmediato a los mensajes de texto. Quiero dejarles saber a las personas que me los pueden enviar al 787-599-9188. Me cogió la pausa nuevamente, pero por favor pongan su edad, su estatura y su peso, porque nos ayuda grandemente para que ellos le puedan hacer las recomendaciones necesarias. Bien importante en eso. Regreso de inmediato con todos sus mensajes de texto.